Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola: Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo a los que lo habían invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Un fariseo importante, uno de los jefes de los fariseos, invitó a Jesús a comer. También invita a otros fariseos. La intención era que querían engañar a Jesús, que Jesús pensara que podía tener amigos importantes allí en el templo de Jerusalén, amigos importantes que lo apoyaran, pero era una trampa, simplemente era para ver si él creía en ellos y entonces poder destruirlo. Pero Jesús pues conoce los corazones, nadie tiene que decirle nada. Entonces Jesús ve Jesús varias cosas aquí y va a utilizar el momento para evangelizarles, para darles la noticia, para enseñarles. Jesús ve que estaban todos ambicionando los primeros lugares, les gustaba parecer importantes, les gustaba esto. Entonces Jesús les va a hablar de lo que se le llaman verdades incómodas. ¿Cuáles son las verdades incómodas? Aquellas verdades que destapan la verdadera intención que nosotros tenemos en el corazón. Y como es la verdadera intención, se le llaman verdades incómodas, porque destapan la podredumbre que nosotros traemos. Queremos aparentar ser buenos cuando no lo somos, y a veces terminamos creyéndolo. Por eso Jesús va a utilizar ese momento, va a aprovechar esta oportunidad. No solamente les va a decir una verdad que necesitan escuchar, sino que también les va a mostrar el camino, qué es lo que tienen que hacer. No solamente les dicen estás mal, como algunas mamás que regañan a sus hijos, estás mal, tienes que cambiar, pero no les dicen qué, ni les dicen cómo. Y entonces los niños no entienden, a veces ni siquiera entienden en qué están mal. Se tiene que decir con claridad. Y esto sucede muchas veces en el mismo matrimonio. Se enoja la esposa y entonces llega su viejo y de repente se da cuenta que su vieja está enojada y le pregunta, ¿traes algo? No. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Estás enojada? No. Sí, o le dice, ¿estás enojada por algo? Tú ya sabes. ¿Pero qué hice? Tú ya sabes. Pero que él no sabe ni qué onda. No tiene ni una idea.
pero dímelo para ver, tú ya sabes, y no sabe. No sabe qué fue lo que le lastimó tanto, porque a veces lastiman nuestras heridas que las otras personas no traen. Y como ellos no tienen esas heridas, no les duele. Y por eso no entienden por qué nos duele a nosotros, si es algo para ellos o para ellas es algo sin chiste, porque no tienen esas heridas. Simplemente porque no tienen esas heridas. Por eso Jesús nos va a mostrar, abre la herida, nos muestra la verdad de nosotros y también nos muestra el camino que tenemos que recorrer. ¿Cuál es ese camino de salvación que hoy nos está proponiendo Jesús? Es el camino de la humildad y de la caridad. Es el camino que nos propone, el camino de la humildad y de la caridad. La humildad abre las puertas. Una persona que es humilde, como lo escuchamos en la primera lectura, todo el mundo le abre las puertas. La humildad hace que se abran las puertas a esa persona, que se le quiera ayudar a esa persona cuando tiene la virtud. No estamos hablando de humildad en cuanto a pobreza, estamos hablando de humildad en cuanto a virtud. Y si una persona es humilde, pues los demás, las personas que le rodean le quieren ayudar, le abren así como la humildad abre las puertas en la tierra, también abre las puertas en el cielo. Porque la persona humilde reconoce que solo Dios es grande, que nosotros podemos llegar a hacer cosas buenas por inspiración y gracia suya, pero grande solo es Dios. Y la persona se reconoce pequeña aunque haya hecho cosas grandes en el mundo. Se reconoce pequeña. Un soberbio, un orgulloso no va a reconocer la grandeza de Dios porque la quiere para sí. Por eso es tan importante y por eso es un camino de salvación la humildad y la caridad. Y vivimos ahorita en un tiempo en que la mayoría de las personas tienen solamente un objetivo: ser exitosos en las cosas del mundo. Pero en las cosas del mundo, tener millones de seguidores en el internet que les den un like. ¿Cuántos likes de esos le van a servir cuando se mueran? Ni uno. Ni uno solamente, ni uno. Hay quienes quisieran ser felices y por eso fingen felicidad delante de los demás, fingen la felicidad. Todo esto que el libro del Eclesiastés le llama vanidad de vanidades, el libro de la sabiduría nos habla de esto, vanidad, todo es vanidad, vanidad de vanidades, son distractores. Nos distraen de lo que es de lo verdadero, de lo bueno, de lo que salva. Nos están quitando y robando el tiempo que necesitamos para salvarnos. Son distractores, es una pérdida de tiempo. Nos ofrecen una felicidad limitada, una felicidad que caduca. Entonces nosotros tenemos que tener el discernimiento para elegir lo que nos lleva a la felicidad eterna. Eso es una buena inversión de la vida, pero invertir en ser feliz ahora, por unos cuantos años. ¿Cuántos años vamos a vivir? No sabemos, pero unos cuantos años en la tierra, que no fuéramos tan felices como quisiéramos, pero alcanzamos el cielo, valió la pena. Fuiste feliz a más no poder en la tierra y luego te vas al infierno, ¿no valió la pena? Eso ya no valió la pena. Por eso tenemos que detener nuestra vida y ver qué es lo que nos salva, no solo qué es lo que nos gusta, no solo qué es lo que queremos nosotros tener. Eso no es lo más importante es lo que te salve, lo que te lleve a una felicidad eterna, Por eso Jesús nos invita la caridad, la humildad y la caridad. Esto lo vemos, por ejemplo, estas dos virtudes las vemos en la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta. Vamos a encontrar estas dos virtudes. Y fíjense, si ella hubiese muerto con algunos pecados que no hubiera alcanzado a pagar en la tierra, no sabemos, pero bueno, ya la iglesia le reconoció la santidad porque Dios ha hecho milagros a través de ella. Entonces, la Madre Teresa muere. Imagínense que hubiese quedado con algunos pecados que no hubiera alcanzado a solucionar.
¿Se imaginan cuánta gente de la que ella invitó a su casa, a su mesa, a sus oraciones? ¿Cuánta gente que le compartió de su comida y de su fe? Cuando murió ella, ¿cuántas oraciones se elevaron al cielo? ¿Cuántas oraciones se elevaron al cielo de los que se convirtieron por la caridad de ella? Ya hemos hablado tantas de las experiencias, de los testimonios que hay de la Madre Teresa, ¿verdad? De aquel hombre que recoge la basura y se lo lleva ahí donde ella tiene una especie de hospitalito y le está limpiando la cara, lo está peinando, le da de comer en la boca. Y entonces pues ella ve que ya empieza a entrar en agonía este hombre, y entonces ella le pregunta a él con respeto, fíjense cómo respeta la libertad de ella: ¿no quieres conocer a mi Dios? Porque allá eran politeístas. ¿No quieres conocer a mi Dios? Y voltea este hombre y le dice: si se parece a ti, ya quiero estar con él. Eso es evangelizar, mis hijos. Imagínense, por eso cuando se muere, cuántos no le aplaudirían, cuántas oraciones no se elevaron al cielo, cuántas oraciones no se elevaron al cielo, ¿verdad? Muchísimas en favor de ella, muchísimas oraciones en favor de ella, por lo que ella hizo. Pero a ver ahora, uno de los hombres más ricos del mundo, conocido, porque hay muchos que son ricos pero no son conocidos, uno de los hombres más ricos del mundo conocidos, uno de ellos es Bill Gates. Bill Gates ha invitado a muchos a comer, tiene muchísimo dinero, es uno de los hombres más ricos del mundo. Cuando él se muera, ¿cuántos de los que él invitó a su casa a fiestas y a comer elevarán algún Padre Nuestro por él? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si haya invitado a alguno que pudiera hacer oración, alguna tibia oración cuando él se muriera? Vean la importancia de lo que dice Jesús, porque nosotros nos desbaratamos en ayudar al que nos puede corresponder, de darle al que nos puede dar, y eso ya nos lo pagan. Si yo les hago un bien y ustedes me lo pagan, ya no se debe, ya Dios no tiene por qué recompensarme por un bien del que ya fui recompensado. Por eso es que el Señor dice: háganle el bien al que no les pueda regresar el bien, ¿sí? Por eso que nos tenemos que detener un poquito para pensar eso. ¿Tú le has ayudado a qué personas? ¿A los pobres o a los que te podían devolver el favor? ¿A quién les has ayudado más? ¿A quién has invitado a tus fiestas? ¿A quién has invitado a tus fiestas, a tus comidas? ¿Has invitado a alguien que no te pueda pagar o has invitado a aquellos de los que puedes sacar algún provecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque eso es pérdida de tiempo. Si le hacemos el bien a alguien que nos lo va a devolver, ya va a quedar pagado, ¿sí? Ya va a quedar pagado. Por eso el Señor nos invita a trabajar la humildad, vivir en la humildad, ser pequeños, reconocer nuestra pequeñez. La grandeza solo es de Dios, de nosotros solo es la pequeñez. Por grandes cosas que hagamos, no dejamos de ser pequeños nosotros. Por el humilde donde quiera cabe. Al humilde en cualquier casa se le abre la puerta y se le deja dormir. El humilde es muy fácil de aceptar. Es muy fácil de aceptar, pero no así el soberbio. Cuando una persona es soberbia, se siente por encima de los demás. Nadie quiere sentirse aplastado y despreciado por otra persona, y menos decir: ven a mi casa para que me desprecies. ¿Quién va a decir eso? Por eso los soberbios no tienen mucho espacio en muchos lugares, porque creen que todo lo merecen, y como creen que todo lo merecen, nada agradecen. La gratitud es importante. Si alguien te agradece, te dan ganas de seguir ayudando, te dan ganas, y si pudieras, de darle más. Pero si no te agradece, se van perdiendo las ganas, la motivación de continuar un bien. Por eso es tan importante. La humildad te puede ayudar para que agradezcas, la soberbia no.
el orgullo no te van a ayudar a que tú agradezcas, que reconozcas que se te ha hecho un bien que tú necesitabas. Por eso a los soberbios se les van cerrando las puertas, a los vividores, aquellos que se aprovechan del amor de una persona, de la bondad de una persona, también lo terminan por perderlo todo. Porque las personas van a aguantar hasta cierto punto y después se cierran las puertas y ya no se puede regresar. Se cierran para no volverse a abrir. Por eso la invitación de Jesús. Lo que Jesús nos pide hoy es para que podamos estar bien en la tierra y tener un buen lugar en el cielo. La humildad y la caridad. La humildad y la caridad. Esa es la invitación que el Señor nos hace hoy. Eso nos conviene a nosotros. No es un capricho divino, nos conviene a nosotros. Sin la humildad, todo acto que nosotros hagamos va a quedar manchado. Todo acto va a quedar manchado, no va a salir limpio, no va a salir con la pureza que se necesita para agradar a Dios. Entonces Jesús nos invita, sí, la humildad, pero también la caridad. Sí, dice el Señor, cuando hagas el bien, trata de hacerlo a alguien que no te lo pueda devolver. Si vas a hacer el bien, trata de hacerlo a alguien que no te lo pueda devolver. Porque si no te lo puede devolver, mientras más lo necesite la persona, más fuerte va a ser la bendición que va a salir de su corazón. Cuando una familia, una mamá no tiene nada para darle de comer a sus hijos y de repente la vecina llega con tortillas, con frijoles y algo preparado para que coman, la mamá voltea. ¿Qué le puede decir? ¿Mañana te los doy? No, porque no tiene para devolverle. Sus hijos tenían hambre. Recibe y desde el corazón sale, desde la gratitud. Dios te bendiga. Es una bendición que Dios toma y la traduce, o como diríamos, la cambia, te la transforma en bendiciones, en gracias para ti. ¿Qué necesitas? Lo que más necesitas, ahí puede depositar el Señor la gracia de acuerdo a su sabiduría divina. Nosotros tal vez quisiéramos que lo hiciera en una cosa, pero solo Dios sabe qué es lo que más necesitamos, qué es lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Entonces, es para nosotros importante ayudar. De hecho, esto es algo que tenemos que clavar mucho en nuestro corazón y en nuestra mente. Cada vez que tú puedes ayudar a una persona, fíjense bien, porque hay personas que necesitan ayuda, pero a nosotros no nos alcanza para el tipo de ayuda que esa persona necesita. No podemos, no tenemos lo que esa persona necesita y por lo tanto no estamos obligados a ayudarle. Podemos ayudar a aquellos que están dentro de nuestras posibilidades. Si nosotros les ayudamos con algo a una persona, bueno, repito aquí, cada vez que puedes ayudar a una persona y no lo haces, tú pierdes mucho más de lo que le hubieras dado. Fíjense, tú pierdes mucho más de lo que le hubieras dado. Porque si tú le hubieras dado 100 pesos, el Señor no te va a regresar 100 pesos. Él es generoso para devolver y te puede devolver las veces que Él quiera más, 7 veces, 10 veces, 100 veces. Para Él no es ningún problema. Y entonces si yo le doy a alguien, el Señor lo va a multiplicar eso para darme a mí, para pagarme a mí. Por eso me conviene a mí ayudar a mi prójimo. A mí me conviene ayudar a mi prójimo, porque el Señor todo lo va a convertir. Fíjense, una enfermedad. Yo le ayudo a una persona en la medida de mis posibilidades, sin lastimar a nadie de mi familia. Yo le ayudo a alguien, pero yo o alguien de mi familia tiene una enfermedad que nadie podía quitar y de repente Dios agarra esa obra de caridad que hice y la traduce en salud, la convierte en salud para mí o para esa persona. Y fueron 100 pesos. Pero Dios, si Dios quiere, te puede quitar algo que hubieras pagado miles de pesos y miles y miles y miles.
Él sabe cómo va a transformar, cómo va a pagar eso, cómo va a convertir, en cuántas gracias va a convertir esa bendición que te dieron. Entonces imagínense, si nos conviene a nosotros hacer el bien a los que nos rodean, a los que nosotros podemos hacerles el bien. Nuestra Madre Santísima es la criatura más grande en el reino de los cielos, pero en la tierra fue de las pobres. No hablamos de miseria, la miseria ofende a Dios. La miseria ofende a Dios. Esto la miseria no le agrada a nuestro buen Dios, esa no le agrada. La pobreza sí. La pobreza sí, porque la pobreza es depender de Dios, es no querer tener lujos ni tener cosas de más, es depender de Dios completamente. La Santísima Virgen fue pequeña en el mundo, fue pequeña, fue pobre en el mundo, fue pobre, fue humilde, fue pura, y ahora es la criatura más feliz en el reino de los cielos. Solo Dios es más feliz que ella. Nadie se le compara a ella, porque le respondió a Dios con esa pobreza, con esa humildad y con esa pureza. Le respondió a Dios, le respondió al amor de Dios, al amor de Dios. Hoy, sin embargo, pues lo que queremos hacer es tapar lo malo, esconder los vicios que tenemos, esconder los pecados que estamos arrastrando. Ya ven que ahorita hay muchos perfumes en el mundo. Los perfumes surgen por allá por la Edad Media, creo. Los perfumes surgen por ejemplo, allá en Francia se creía que bañarse mucho podía enfermar a la persona, porque si se bañaban abrían los poros, y si abrían los poros podían entrar los virus. Entonces no hacía falta bañarse tanto, y había personas que pues no se bañaban casi nunca, pero pues uno huele a veces medio rarito, ¿verdad?, cuando empieza uno a no bañarse. Entonces buscaron la manera, perfumes que pudieran cubrir la pestilencia que traían. Por lo tanto, tienen que ser perfumes bien fuertes y que pudieran durar más tiempo. Y entonces agarraron como base los orines de los zorrillos, porque el zorrillo, donde avienta los orines, no le quitas ese olor en semanas. No se le quita, le pongas lo que le pongas y le laves con lo que laves, no se quita el olor a zorrillo, al olor a los orines del zorrillo. Entonces agarraron los orines del zorrillo, le quitaron la pestilencia, se lo cambiaron por un aroma más agradable, aromas de las cosas del mundo, pues es lo único que conocemos. Y entonces surgieron los perfumes. Surgieron los perfumes con esa intención. Pero aquí la pregunta que nos podríamos hacer: ¿cuándo empezamos a necesitar perfumes? ¿Cuándo empezamos a necesitar perfumes? Cuando dejamos de oler a Dios, cuando dejamos de llevar una vida en el orden establecido por Dios desde el principio. Cuando dejamos ese orden, ocupamos ayudarnos a oler bien. Ya no olemos bien, y entonces por eso se inventaron los perfumes. Eso, repito, allá en la Edad Media pues casi no se bañaban por esa razón. Algunos que están aquí son de la Edad Media todavía. Entonces no se trata de ocultar el mal, Jesús quiere abrir la herida para quiere arrancar la costra y sacar la pus. Si nosotros fingimos que no pasa nada y dejamos la pus abajo de la costra, se va a infectar todo y va a terminar peor. Por eso es necesario. Jesús no es como nosotros, que uno se goza aventándole a la cara a las personas lo que son, defendiéndonos, diciéndole, pues tú también eres esto, yo soy malo, pero tú eres peor, si tú has hecho, y con eso nos vamos defendiendo. Con eso no sanamos. Lo que nos ayuda a sanar es la humildad, reconocer, discernir, esto que tú me estás diciendo, ¿qué tan cierto puede ser?
Puede ser que sí, puede ser que estés equivocado, pero ¿qué tal si es cierto? Si es cierto lo que me dices, es mi oportunidad de corregirme. Pero si me defiendo de la verdad que me estás diciendo, se perdió mi oportunidad de corregir esos errores. Voy a vivir con esos errores lo que me reste de vida y me los voy a encontrar en el reino de los cielos. Por eso necesitamos trabajar la humildad. Necesitamos trabajar la humildad. Esto ya voy a proponer algunas cosas para que nos llevemos de tarea a trabajar en nuestras casas. Ustedes escojan algo que crean que les pueda servir para trabajar. Primero, hay que trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar la humildad? Primero hay que ver cuánta humildad tenemos. ¿Y cómo vamos a saber cuánta humildad tenemos? Muy fácil. ¿Qué sientes cuando alguien te ofende? ¿Qué sientes? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te ofende? ¿Cómo reaccionas? Ahí vas a saber, ese es el termómetro para que tú sepas exactamente qué tan grande o qué tan pequeña es tu humildad. Depende de cómo reaccionas tú cuando alguien te ofende. Ahí sabrás quién eres verdaderamente. Si hubiese humildad, mis hijos, entre todos nosotros, si hubiese humildad, no habría guerras, no habría problemas ni siquiera familiares, no habría problemas familiares. Estaba viendo un video que ilumina mucho esto. Un video, es un hombre que llega en su carro, la esposa está, en ese momento estaba ahí regando las plantas y entonces habían tenido un conflicto fuerte. Y entonces él llega, se baja del carro y agacha la cabeza, pone cara de que se arrepentía y reconocía su error. Y entonces se acerca a su esposa y le dice: quiero decirte que me perdones, quiero pedirte que me perdones porque no debí de haberte dicho lo que te dije. Y esta mujer, primero cuando llega, sí se le ve la cara como de tristeza, de dolor. Y entonces cuando él voltea, él le dice esto, ella voltea, sonríe y le dice: no me acuerdo qué dijiste. Y la vida siguió. No se quedaron con nada. Él pidió perdón, ella perdonó, diciéndole: no, aquí no hay nada, ni siquiera me acuerdo, deja esto, vamos a pasar esto, vamos a continuar trabajando lo nuestro. Si hubiese más humildad, no habría conflictos familiares, no habría ese tú tienes que hacer lo que yo creo que debes de hacer, y lo debes de hacer como si yo lo estuviera haciendo. Es un conflicto que se genera, es una guerra que se entabla. Tenemos que aprender a respetar a la otra persona. Tenemos que aprender a dejar a las otras personas hacer las cosas como ellas pueden hacerlo, no como si lo estuviéramos haciendo nosotros. Tenemos que aprender a respetar a las demás personas. Si respetamos, habrá humildad, y si hay humildad, va a haber perdón, y si hay perdón, puede volver a haber amor. Si no, ya no va a haber amor. Si no hacemos esto, ya no va a haber amor. Hay personas que han vivido, ¿cuántos años quieren? 50 años juntos, pero a los 20 años el esposo le fue infiel y desde ahí se quedan con un rencor toda su vida. Sí, hay gente que no conozco yo, personas que no se han querido casar por el rencor que traen en su corazón. Pero como si quieren estar con esa persona, no la dejan, pero van de la mano hacia el infierno. Están en pecado y ni siquiera son felices. ¿Se imaginan? Dijera alguien: bueno, es que son súper felices, ni así vale la pena. Pero pues bueno, por lo menos fueron felices en la tierra, pero ni siquiera son felices y van de la mano al infierno. ¿Qué caso tiene eso? Necesitamos la humildad. La humildad nos va a permitir que todo pueda estar bien en la familia. Por eso hay que revisar la humildad. Revisen qué tanto tienen de humildad, cómo reaccionan. Ahora, la humildad y dar de comer al pobre es la forma como vamos a esperar que Jesús regrese, haciendo lo que Dios quiere.
haciendo lo que Dios quiere, viviendo como Dios quiere que vivamos. Es la manera como estamos esperando el regreso de Jesús, para que cuando Jesús regrese nos pueda llevar. Porque si no hay humildad, y si en lugar de humildad hay soberbia o hay orgullo, no cabes en el cielo. No cabes. ¿Qué ganas con estar esperando a un Jesús que no te va a poder llevar con Él? ¿Qué ganas con estarlo esperando? Por eso necesitamos caminar, trabajar la humildad, Tenemos que trabajar esto y tenemos que ayudar a aquellos que están cerca de nosotros, aquellos que sí podemos nosotros ayudar de una o de otra manera. Cuando venga Jesús, nos encuentre humildes, con caridad, mansos, enamorados y abandonados en Dios. Y entonces podremos irnos con Él. Cuando Él venga, podremos irnos con Él. Otra cosa que tenemos que trabajar en nuestras casas. Hay que hacer el bien a quien podamos hacerle el bien, pero a ver si podemos hacerle un bien a los que no nos lo pueden devolver. Es muy importante hacerle el bien a quien no nos lo puede devolver, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no nos lo puede devolver esa persona, quien nos lo va a pagar es Jesús. ¿Por qué nos lo va a pagar Jesús si le hacemos el bien nosotros a una persona? Porque esa persona es cuerpo de Jesús. Y si esa persona es cuerpo de Jesús, yo le hice el bien a Jesús. Por eso Jesús dice, cuando esté en el juicio, les va a decir a unos: aléjense de mí, malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve desnudo y no me vistieron. Y dice, ellos van a gritar: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento o desnudo? Y Él dice, cuando no lo hicieron con los pobres, tampoco me lo hicieron a mí. O sea que si yo no le hago el bien a una persona a la que le puedo hacer el bien, dejé de hacérselo a Jesús. Fíjense, dejé de hacérselo a Jesús. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer el bien a personas de la familia? Porque estamos enojados, porque nos acordamos de lo que nos hicieron hace años y con eso dejamos de ayudar a Jesús. Estaba tirado y no lo levantamos, estaba solo y no lo acompañamos. Y era Jesús. Y si lo hacemos con aquellos que no nos lo pueden devolver, dice, entonces Jesús nos dirá: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron. Y dice, y ellos van a decir: ¿cuándo te vimos enfermo, desnudo o algo y te ayudamos? Cuando lo hicieron con los más pobres, con aquellos que no les podían pagar, ese era mi cuerpo, ese era yo. Y entonces Jesús te recompensará. Y como Él es Dios, Él te puede recompensar en la tierra y en el cielo. Él te puede recompensar aquí en la tierra y te puede dar en el cielo. Vean, y el bien que tenemos que hacer no necesariamente es de dinero. No necesariamente es con cosas materiales, no necesariamente. Una sonrisa, mis hijos, es valiosísima en muchos casos, es valiosísima. Pero ahorita estamos en un tiempo en que casi nadie sonríe. Muchos no saben que su abuela está chimuela, nunca sonríe. Siempre está con su cara de amargura ahí. Hay personas, hay videos, ustedes los pueden ver ahí por las redes sociales. Hay videos de personas, yo vi uno donde la persona estaba parada en un puente, se iba a arrojar a un río, muy frío, tiempo de frío, pues se iba a morir porque no había posibilidades de llegar hasta la orilla, pero pues no quería que nadie la viera, entonces estaba esperando que dejara de pasar gente para aventarse. Y pasa una persona sencilla, voltea, la mira y le sonríe, y ya no se quitó la vida, porque dice, yo sentía que yo no valía nada, que a nadie le importaba, que yo no servía en este mundo, que estorbaba en este mundo. Y cuando esa persona me sonríe, entonces ya era alguien, ya tenía un valor.
y ya no se quiso quitar la vida. Ya no sé, una sonrisa, mis hijos, es valiosa la sonrisa, aunque estén chimuelos, es valiosa la sonrisa. No sabemos qué tanto la necesita la persona que está allí. No sabemos, puede la persona fingir hasta que es feliz, pero ocupaba una sonrisa, ocupaba una ayuda. Llega un hombre con su papá, estamos hablando de un hombre de unos 30 años, que le había ido mal de la patada, le había ido, y llega con su mamá y está a la casa de su mamá él, y allí está, y le dice a su mamá: ¿qué, no vas a ir a trabajar, mijo? No, hoy me voy a quedar aquí. Pero tú siempre vas a trabajar, se me hace raro, ¿qué tienes? No, solo quiero quedarme aquí. No, dice, yo te conozco, mi hijo, a ver, dime, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Háblame. Y dice, él, me empecé a quebrantar yo y le empecé a decir, todo está mal en mi vida, todo está mal, necesito un abrazo que junte todos los pedazos de mi corazón quebrantado. Quiero sentir que tengo familia, quiero sentir que tengo que tengo valor para alguien. Y dice, y me dejaron dormirme ahí, y me dormí entre mis dos papás, y mi mamá me abrazó y mi papá me agarraba la cabeza. Dice, dormí como nunca en mi vida. Son detalles. No le dieron dinero, ni un peso, porque no lo tenían. Pero ese muchacho se levantó de ahí reconfortado, se levantó de ahí listo para seguir luchando. No es dinero, no es siempre dinero lo que ocupa la gente. A veces es alguien que le escuche nada más, alguien que le sonría, alguien que le perdone, alguien que no le obligue a ser perfecto antes de poder serlo. Eso es caridad con el prójimo, ese es amor al prójimo. Por eso busquen en el internet las obras de caridad de la iglesia, materiales y espirituales, búsquenlas, léanlas varias veces para que puedan ir viendo cuáles son aquellas que a ustedes se les facilita. Habrá algunos actos de caridad que no se les va a facilitar. Visitar a los encarcelados, pues no a todos se les facilita. Entrar en una cárcel y llevar algo a la cárcel, no a todos se les facilita, pero sí tenemos otras cosas que podemos hacer. Tenemos que buscar esto. Los invito, busquen por el internet qué pueden hacer, pero planéenlo un día antes. No es a ver qué se me ocurre. Claro que van a salir oportunidades en el día, pero es mejor planearlo. Si yo voy a estar por este rumbo y voy a estar haciendo esto, ¿qué acto de caridad se me facilitaría hacer? ¿Qué acto de caridad? Voy a estar cerca de personas que necesitan qué. Si voy a ir a este lugar, yo puedo pensar desde un día antes, ¿qué acto de caridad le quiero ofrecer a Dios? La humildad y la caridad, incansables. No nos debemos de cansar de hacer la caridad, como el que la recibe no debe de cansarse de agradecerle primero a Dios y luego a aquel que es el instrumento de Dios, para poder incluso mantener la ayuda que se está recibiendo. Porque una persona cuando es agradecida es más fácil, cuando es humilde y es agradecida, es más fácil seguirle ayudando, se quiere seguirle ayudando. No es fácil esto, porque repito, esto puede ir contra nuestra soberbia o contra nuestro orgullo, pero vale la pena. Va a pagarnos el Señor muy bien lo que hagamos. Mientras menos te lo agradezcan, más te lo va a pagar Dios. Él se va a encargar de darte todo lo que los demás no te han querido dar. Entonces vale la pena. Pidamos al Señor que abra nuestro corazón a la humildad y a la caridad, con generosidad, y recordar, si le pudiste ayudar a alguien y no le ayudaste, tú perdiste más. Tú perdiste más. Aunque digas, no le doy a este porque si le doy lo más seguro es que se vaya a tomar unas cervezas. Si él te dijo que tenía hambre y tú le das para que coma, la caridad tuya está allí. Si la persona no lo utilizó para eso, eso lo va a pagar esa persona. No es que se quede sin valor tu ayuda porque esa persona lo utilizó para unas cervezas. A ti se te paga como si le hubieras quitado el hambre. Por eso, si tienes la posibilidad, ayúdale.
Si pensar a alguien, no, es que siempre que le doy se me hace que van a comprar droga o algo, pues entonces compra algo que se pueda comer, que no se echa a perder, lo subes al carro y si alguien te pide, dale comida, dale algo de comer, pero no dejes de ayudar, no desperdicien las oportunidades que les podrían quitar años de purgatorio, que les podría quitar sufrimientos aquí en la tierra y después en el purgatorio, que les pudiera librar del infierno. Un acto de caridad puede librar del infierno a una persona, porque los actos de caridad tienen el valor que Dios les quiera dar. Hagan lo mejor que puedan, todo lo que puedan y lo mejor que puedan, y el Señor les premiará. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.